Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Yo creo que la mayoría debería estar alegre, gozoso, contento. ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder expresar su amor a través de su palabra. Ruego que tomen sus sagradas escrituras ahí en el libro de los Salmos 138. Vamos a leer el versículo 8. Amén. Todos estamos en el libro de los Salmos. La palabra de Dios, voy a leerlo una vez yo y luego el pueblo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Ustedes? Misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Maravilloso Dios y buen Padre que estás en gloria, en esta hora, mi Dios, te agradecemos. Gracias, Padre, por este pueblo, gracias por esta congregación. Ayúdanos a estar delante de tu presencia, agradecidos. A través de tu palabra, Señor, encontramos varias cosas que tenemos que hablar en esta noche. Y que sea, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que no sea el hombre, sino sea tu Espíritu alentando los corazones, porque tú eres eterno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Hermanos, leímos el pasaje de Salmos 138, 8, y dentro de ello, hermanos, el tema de esta preciosa noche es: Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Hermanos, tenemos que estar alegres, gozosos, por razones tan grandes, tan admirables, porque si nos fijamos en los tiempos y vemos las redes sociales en testimonios graves, testimonios que realmente dices: oh, wow, esto es bien fatal. Podemos expresarnos así en la gloria, donde podemos expresar que Dios es real, donde podemos expresar que Jesús es real, que el Espíritu Santo es real, que nuestro Dios puede hacer maravillas y nos ha guardado hasta este día. Pero en otros lugares no existe la oportunidad de expresar un canto al aire libre. Solamente muchos de los hermanos lo cantan en su interior. Y vea, nosotros tenemos la escritura, nos damos el lujo de decir una versión, dos versiones, tres versiones. Pero en esos lugares vi un testimonio de una enfermera que encontró un pedazo de hoja de Biblia. Y vea que eso lo guardó, lo memorizó, lo adaptó a su vida y creyó en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros realmente a veces despreciamos el tiempo para bendecir el nombre de Dios. Nos satisface perder el tiempo en otras actividades, menos en escudriñar la palabra de Dios. Y hermanos, por eso el Salmos dice David:
Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Cuando vemos esto, hermanos, a veces pensamos que el propósito de Dios es sencillo. Cuando Abraham caminaba por esos lugares, se encontró que el propósito de Dios no era tan sencillo como abrir pozos y saciarse de ellos. Hubo un hambre que invadió su territorio y tuvo que acudir a Egipto. El propósito de Dios estaba en ello. Y así como el propósito de Dios está en ti y en mí, pero tenemos cosas que hacer. Dentro de ese propósito, qué gloria de Dios. Dentro de ese propósito encontramos que su misericordia es grande. Que su misericordia se engrandeció más que los cielos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Porque su misericordia se ha engrandecido. Y nosotros, sin haber movido montañas, ríos, lo hemos obtenido a través de la sangre de otros apóstoles. A través de la cabeza de otros hombres, que llegó la misericordia de Dios en nosotros. Y tenemos que valorar esa misericordia, porque un día Cristo nos rescató de la vana manera de vivir. Y dice que y no porque nosotros hayamos hecho grandes cosas que tocara el corazón de Dios, o lo pudiéramos darle a conocer, el impresionar a Dios, sino que Él a través de su misericordia nos ha elegido. Amén. Aleluya. Nos ha bendecido. Gloria a Dios. Y eso es en gran manera. Dice Éxodo 34:7, hablando a Moisés, que guarde la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí hay un propósito de Dios, hermano, que conoce pues Jehová Dios, que Dios es fiel y guarda el pacto. Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo que tenemos que valorar, que Dios ha establecido, que ha volteado a vernos como gentiles y ha tenido misericordia de nosotros, porque si bien parece, todos los que estamos aquí, aún todavía cavigábamos en otras cosas en nuestros tiempos pasados, tras la idolatría y tras la maldad. Pero Dios le ha placido. Pero no por eso nuestro hermano Manuel reflejaba algo. Y hay menciones que el evangelio se frena en México, como se ha frenado en muchos países. Pero ¿sabe qué es esto? Es un llamado a la reflexión, que nosotros tenemos que valorar la misericordia de Dios. Cuando aquel hombre que iba de Jericó a Jerusalén y lo tomaron los ladrones, dice que el buen samaritano, el hombre de Samaria, el buen samaritano, lo encontró, lo tomó y lo llevó en su cabalgadura al mesón donde lo atendieron, y le dijo: te voy a dar 2 monedas y si algo te falta te lo voy a dar cuando regrese. Y ese buen samaritano está reflejado en usted y en mí.
Porque cuando Cristo venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Yo doy gracias a Dios por su misericordia, porque yo estoy seguro que si en este lugar nos contáramos, muchos de nosotros ya no estuviéramos. Si no fuera por su amor y misericordia de Dios, nuestras heridas nos hubieran matado. Y es Dios quien no nos desprecia hasta este día. Pero no tenemos que nosotros confiarnos, porque Dios siempre va a traer a nosotros una orden que nos hable. El apóstol Pedro dice en su primera carta 2:10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Amén. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y a veces, hermanos, confundimos la bondad de Dios con mi flojera, con mi pereza. Porque a veces no quiero ni levantar las manos para agradecerle a Dios. A veces el hermano que está arriba adorando te dice: levanta tus manos, porque es necesario agradecer a Dios. Porque en otro tiempo no hubiésemos alcanzado misericordia. Y mucha gente murió sin haber alcanzado misericordia. No porque Dios no la tuviera, porque mucha gente la despreció. Cuando se cerró el arca de Noé, el arca en el diluvio, no fue porque Dios no quiso, es porque el ser humano despreció la misericordia de Dios. Y es por eso que Dios dice en la carta del apóstol Pedro: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos da una promesa a nosotros, que esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la bondad de Dios. Dentro del propósito de Dios, Dios nos da misericordia. Dice Santiago: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, esta carta del apóstol Santiago dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿No le resuena algo esta palabra? ¿No se ha puesto a pensar que esta palabra nos va a juzgar en aquel día? A veces nosotros menospreciamos la bondad de Dios, porque muchas veces tenemos oportunidades. Si no es que toda hora tenemos oportunidad de hablarle del amor de Cristo a alguien y la despreciamos. O sea, dentro del propósito de Dios, una gran misericordia que nos sostiene para que nosotros podamos servirle a Dios. Amén. Dice la Biblia en Titos 3:5: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eso es Dios. Es el apellido de Dios: misericordioso, compasivo. Dice la Biblia que Él es grande en misericordia y tardo en airarse. Imagínense, hermano. Imagínense una escena así, que Dios pensara como el hombre piensa, ya nos hubiera destruidos. Dice que vuestros caminos no son sus caminos. Aleluya. Y sus pensamientos no son sus pensamientos. Imagínense
si a veces nosotros hacemos misericordia a alguien y después se nos olvida y hacemos todo lo contrario? Entonces, queremos realmente que Dios cumpla su propósito en nosotros. La Biblia dice en Hechos: y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dice eso? A los discípulos y a la iglesia que tenía que creer en el nombre de Jesucristo. Pero a veces, ¿y sabe cómo podemos alcanzar el poder de Dios? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Pero a veces, hermano, nos cuesta ofrecer un sacrificio de un día, de 2 días, de 3 días al Señor. Hay hombres y mujeres que han estado sin comer días por la persecución en otros países, y más sin embargo ellos quisieran estar adorando a Dios con todo su corazón. Por eso nosotros tenemos que recapacitar y ver que Dios sigue siendo bueno con nosotros, y no esperemos que la hora llegue, sino es que antes hay que pedirle a Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés, voy a destruir esta generación y te voy a crear otra generación. Pero este hombre no pensaba como los demás. Y le dijo: oh Dios, ¿qué van a decir los egipcios y los otros reyes? Déjalos, yo los conduciré, yo hablaré con ellos. Imagínense, un hombre, por eso Dios dice que no hubo hombre tan manso como lo era Moisés, porque hablaba con el corazón y sentía. Lamentablemente no podía hacer nada con aquellos que se rebelaron contra Dios, contra Coré y contra los demás. Vean, hermanos, Dios les ofreció su misericordia a Coré y a su ejército. Ellos eran levitas que servían en el templo, en la adoración, pero ellos querían hablar con Dios. No les bastaba con su misericordia y con el mensaje de Moisés. Ellos querían ser más que Moisés, pero olvidaban la frase que dijo Dios a Moisés: con Moisés hablaré como habla con alguno de sus compañeros, no con los demás. Imagínense, algo especial hay en nosotros, hermanos. Algo especial hay en nosotros que Dios le agrada. Y sigue diciendo que Dios no desamparará la obra de sus manos. Es su promesa. ¿Por qué creen que a veces las cosas pasan en otros lugares? Para que nosotros tengamos la mente abierta y pensemos: Dios ha libertado a hombres y mujeres de la muerte, porque Dios no desampara la obra de sus manos. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy. Él sigue siendo el Dios todopoderoso que hace, que Él tiene el poder para determinar y para volver a crear. Pero Dios es bueno con nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios no desamparará las obras de sus manos. Hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Lo que pasa en estos tiempos es que el ser humano empieza a olvidarse de Dios. Porque la Biblia dice en Mateos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que está pasando. Dios no desampara la obra de sus manos. Dios sigue estando con nosotros, pero necesitamos meternos más, congregarnos, clamar,
Porque Dios dice en Crónicas, cuando Salomón estaba en oración y le dijo: Señor, ten misericordia, escucha el clamor de tu pueblo. ¿Qué le responde Dios a Salomón? Si mi pueblo se humillare. Vea qué tan hermoso es Dios. Y buscar en mi rostro. Pero a veces, con fraternidad de jóvenes, con fraternidad de varones, de femenil, y pocas. Aleluya. ¿Por qué pasa eso? Porque nos hemos dejado de congregarnos, de agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, Él nunca desampara la obra de sus manos, pero Él quiere ver más allá. Él quiere ver que nos sacrifiquemos un poco más para Dios. Él quiere ver un sacrificio vivo, agradable. Que no nos conformemos con este mundo. A veces es más fácil darle 2 horas, 3 horas a la televisión, al teléfono y a la palabra de Dios. Bien poco. ¿Cómo Dios va a responder a nuestras oraciones? Y aún Dios sigue siendo bueno, porque Él es Dios bueno y misericordioso. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Éxodo 3:12 dice: y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios en este monte. Hermanos, si vemos la historia de Moisés y la podemos comparar a nuestra historia, a nuestra vida, yo creo que poco de lo que estamos aquí somos de Tijuana. Pero Moisés, vea, Moisés tuvo que nacer en Egipto y luego ir al palacio. No fue fácil para él construirlo ahí, edificarlo, moldearlo y mandarlo al desierto. Pero ahí estaba el propósito de Dios. Así como estuvo con Moisés, así hay propósito en usted y en mí de parte de Dios. Así que no podemos decir yo no puedo, yo no tengo esas facilidades, porque Dios es el mismo. Sabemos que Dios dio a cada uno conforme a su gracia, pero hay que aprovecharlo. Si nos dio algo más pequeño, pues hay que hacerlo. Todas las cosas se necesitan en este lugar. Si Dios puso una visión en el pastor, pues hay que apoyar esa visión. Si usted ve la construcción, dice: oye, ¿por qué tanto? ¿Para qué? Porque hay un propósito de Dios. Y tenemos que apoyar esa visión, porque Dios está en el propósito. Por eso David dice: Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo? Él tenía que vencer a Goliat. Usted tiene que vencer su Goliat. Y no era fácil conducir una nación. Por eso David dice: Él cumplirá su propósito en mí. Deuteronomios 31:23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que fluye, y yo estaré contigo. Alguien léame Josué 1:8. Entonces vemos, hermanos, que le dio otra tarea a Josué. Josué estuvo todo el tiempo con Moisés, pero había un propósito. Y a veces nosotros no conocemos el propósito que hay en nosotros de parte de Dios. No nuestro propósito, porque nuestro propósito es limitado. A veces el propósito que tenemos es que nuestros hijos estudien, sean profesionales. Pero el propósito de Dios, no solamente que sean profesionales, que sean profetas, maestros, pastores, que lleven el mensaje. Eso es lo que tenemos que
sembrar en la juventud el poder y la misericordia de Dios y su palabra que se arraigue en el corazón del joven para que sepa que Dios es lleno de misericordia y que hay un propósito en él en nuestras vidas. ¿Qué dice Josué 1:8? Hermanos, Dios tiene un propósito así como lo tuvo con Josué. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y es lo que menos queremos hacer. Queremos dejarlo bajo el closet, bajo la cama o donde quiera, menos en nuestros corazones. Y cuando nosotros entendamos que el mensaje de la palabra de Dios, hay un propósito en nosotros, todo nos va a salir bien. Amén. Todo va a ser prosperado. Dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, a los 3 hebreos, Dios no lo desamparó. ¿Por qué? Porque había un propósito que hacer en Babilonia a través de ellos. Dios había puesto en ellos espíritu de sabiduría y de entendimiento para que pudieran darle a conocer la fortaleza de los cautivos en Babilonia. Hoy tenemos que levantarnos y tomar fuerza y animarnos unos a otros y con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si pusiéramos las manos sobre los enfermos sanarían, y sana porque es su palabra de Dios. Solamente falta que el propósito de Dios esté en nosotros. A veces lo queremos hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso a veces no suceden las cosas, porque queremos hacerlo a nuestro propósito, no al propósito de Dios en nosotros. Damos gracias a Dios. Dele gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Vean, hermanos, cuando usted y yo decimos, no voy, no lo haré, no apoyaré, porque no lo siento. ¿Sabe qué? Dios levantará a alguien y pondrá el propósito en él para que haga las cosas. En Dios no tenemos favoritos. Dios elige, dice que Dios sabe a quién y cómo y cuándo y dónde. Así que nosotros, hermanos, estamos aquí como aquellos tizones o leños ardiendo. Si esos leños lo quitamos, se apaga el fuego. Entonces somos parte importante en el propósito de Dios. Denle un aplauso al Señor porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Hermanos, cuando existe el propósito de Dios en nosotros, hay determinación en nosotros, hay voluntad, hay ideas, el proyecto se aplica, el plan se lleva a cabo. Cuando el propósito de Dios, me encanta la forma como se maneja el sistema de la campaña en julio. O sea, todos andamos cooperando, todos nos movemos. Y ese es que el propósito de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que otros vean la luz, para que otros reconozcan que Dios es bueno, que en Dios hay victoria, que Dios es el Dios bueno, soberano, que en Dios se mueve la victoria. Gloria a Dios. Dice 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó?
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, esto es de agradecerle a Dios. Amén. Porque dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, Dios hizo un trabajo excepcional en nosotros. Dios nos salvó, nos llamó, nos limpió, nos transformó y nos dio un propósito en la vida. Y aún nos dice, yo voy a venir por ustedes pronto, pero quiero que este propósito se lleve a cabo. Quiero que este propósito viva en ustedes, porque a través de ello yo reconoceré que son mis ovejas o que son mis discípulos. Amén. Gloria a Dios. Porque vea, y nos llamó, dice, con llamamiento santo, con un cordero sin mancha, con un sacrificio sin mancha. O sea, nos llama de una manera en santidad, no con malicia, sino que Él nos da una forma de vida especial. De la manera que Dios crea a Adán, sin pecado, sin falla, nos hace una nueva persona. Por eso Nicodemo llegó de noche con Jesús y le dijo, ¿cómo es eso, maestro? Tienes que nacer de nuevo, le dijo. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver otra vez? Y eso es lo que nosotros, el propósito de Dios en nosotros debe estar. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciese fieles al Señor. Hermano, en este pasaje de Hechos 11:23, el que llega a esa iglesia, Antioquía, el que llega a ese lugar se llama Bernabé, que significa hijo de consolación. Y este varón exhorta a los hermanos y les dice, pues ánimo, fortalécense en el Señor, porque el propósito de Dios ahí está. Así como está con nosotros el propósito de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Bernabé fue compañero de Pablo y iban predicando el evangelio. El propósito de Dios estaba en sus corazones. El propósito de Dios no se había apartado de ellos, porque por las cuales Dios los había llamado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, dice que conforme al propósito de Dios. Entonces, hermanos, ¿quiénes son llamados? Todos los que estamos aquí. Y si somos llamados, Dios ha puesto un propósito en nosotros. No todos hacemos la misma función. Dice que somos un cuerpo con diferentes funciones. Así que si uno es predicador, otro dirige la alabanza, otro es levita. O sea, todos tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Y eso es el propósito de Dios, que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, sigamos hacia adelante la meta. Y dijo el apóstol Pablo, la meta se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos 9:11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección
permaneciese no por las obras, por el que os llama. Este pasaje habla de Jacob y Esaú. Ellos dicen que no habían hecho ni bien ni mal. Todavía aún no habían nacido y había un propósito en ellos. Aún la Biblia dice que aún desde el vientre de nuestra madre nos llamó para cumplir su propósito. No estamos aquí como por casualidad o porque pasé, porque quería ir al otro lado. No, estamos aquí porque Dios tiene un propósito en usted y en mí. Aleluya. No es porque me echó la migra, es porque Dios tiene el propósito en nosotros. Y si no sabe hablar de Dios, pídale a Dios, dice Santiago, no dudando, porque Él da la inteligencia y la sabiduría. Y esa sabiduría viene de lo alto. No necesitamos ir a un instituto para ser un gran predicador. Se necesita tener el propósito de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque dice que una ocasión estaba un borrachito tirado, pues como quedan muchos, ¿no? Y el aire trajo un volante, ese volante se vino, y llegó hasta donde estaba esta persona. Y cuando este volvió en sí, encontró ese folleto. Vea bien esto. Y ese folleto decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios llegó hasta el varón. Y se levanta y crea esa palabra, porque hay un propósito en usted y en mí. No más que hay un enemigo que no quiere que nosotros nos levantemos y hablemos de Jesucristo. A veces cortan el trabajo, a veces la salud, pero hay algo que nos impide caminar hacia adelante. Pero el propósito de Dios ahí está. ¿Sabe por qué? Porque un día Cristo va a venir y va a decir: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios ahí está. El hijo pródigo le dijo a su padre: dame la parte que me corresponde. Y cuando volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre hay muchas abundancia de pan. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios sigue estando en ti y en mí. Y dejemos que el propósito de Dios se haga. Y solamente a través de la lectura de la palabra de Dios y la obediencia a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alguien léame, por favor. Ya con esto ya vamos terminando. Tenemos que entender que un propósito es algo que se anhela. Un propósito es algo que nosotros planeamos, y Dios lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Según de Timoteo 2:15 y según de Timoteo 3:15. Alguien ayúdeme por ahí. Según de Timoteo 2:15 primero. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de Dios ya está ahí. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: procura presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Pero cuando la palabra de verdad en nosotros no se sale a la luz,
empezamos a tener problemas. El propósito de Dios se va limitando, porque Dios quiere que nosotros, ese propósito, florezca, caiga en buena tierra y dé fruto. Entonces ese es el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia. O sea, cuando dice la Biblia procura con diligencia, o sea, con prontitud, y no le dice otra cosa. Vea bien esto, no le dice ve con el apóstol Pedro, ve con Bernabé. Le dice: preséntate a Dios aprobado, que Él te dé el sí, que Él te dé la autorización, que Él te levante. ¿Y de qué manera? Dice que el humilde lo mira de cerca. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces esa es la intención de Dios. El propósito de Dios ahí está. Falta que nosotros se hagan. Amén. Según de Timoteo 3:15 dice así: y que desde tu niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios tiene un propósito en nosotros. Si los proverbios dicen: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se aparte de él. Hermano, ese es el propósito de Dios que nos ha dado a usted y a mí. Que cuando los hijos crezcan, reconozcan que Dios es bueno, que no es un Dios airado, que no es un Dios que castiga, es un Dios misericordioso, pero es un Dios que también ayuda a levantarnos. Dice Isaías que Él no quebra la caña cascada, ni apaga el pabilo que humea, sino que le da fortaleza, y ese es Dios. La Biblia tiene un propósito en nosotros de parte de Dios, para corregir, para instruirnos. ¿Ven esto? Instruyan a sus hijos, sus familias, y Él nos va a bendecir cada día, porque el propósito de Dios ahí está. O sea, el apóstol Pablo dice a Timoteo que la palabra de Dios, que tiene un propósito en nosotros, es para redarguirnos. ¿Cómo nos redarguye? Dice Santiago que la palabra de Dios es el espejo donde nos vemos nuestras imperfecciones, y hay que ir limitando todo eso para que Dios haga brillar el propósito que tiene en nosotros. Nuestras familias necesitan del propósito que Dios ha puesto en nosotros. Los vecinos necesitan el propósito que Dios ha puesto en nosotros, y eso es a través de la palabra de Dios. Último versículo, Romanos 12. ¿Cómo la palabra de Dios nos hace vivir con propósito? Si nosotros, hermanos, en vez de escuchar el mensaje de la palabra, nos vamos hacia allá afuera, es que no nos interesa el mensaje de Dios. Es que el propósito de Dios no me interesa. Entonces tengo que recapacitar y ver. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No os conforméis a este siglo. Y eso es lo que muchos estamos haciendo. Que nos lleve la corriente del mundo para donde quiera, cuando el propósito de Dios dice: hónrame, glorifícame, cree en mí,
Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Cristo, su familia será salva. Porque el propósito de Dios ahí está en el corazón nuestro. Hermanos, Judas Iscariote había un propósito de él en el corazón. Pero ¿sabe qué pasó? Lo cegó la ambición. Está bien esto. Sencillo, algo sencillo que el hombre o el ser humano pierde, sabiendo que hay un propósito en ello. La mujer de Lot, había un propósito en ellos, pero más sin embargo volteó y los bienes lo invadieron y se hizo estatua de sal. Coré y su ejército había un propósito de Dios que los iba a bendecir, los iba a llevar a la tierra prometida, pero la arrogancia del ser humano, que yo sé más que él, que yo sé más que el otro, cuando el propósito de Dios no es eso, sino el propósito de Dios es obedecer su palabra. Jeremías, con eso termino, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, pensamiento de paz tengo para vosotros y no pensamientos de mal. ¿Sí ven el propósito de Dios ahí? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros creamos en su palabra, que nosotros obedezcamos a su palabra, porque Él no tiene pensamientos de mal hacia nosotros. Él tiene pensamientos de bien, llenarnos de esa paz inquebrantable, que aunque haya problemas al lado o a la izquierda, dicen Salmos, que a ti no llegará. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo porque estamos aquí. Y aún los que no han llegado todavía, hay un propósito en ellos. Pero ¿sabe cuándo va a haber ese propósito en ellos? Cuando tú y yo le digamos que hay un propósito de Dios en ellos. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pónganse sobre sus pies, porque Dios es bueno. Dios es lleno de misericordia, y dentro de esa misericordia nunca va a desamparar la obra de sus manos. Y de ello hay un propósito que Dios ha puesto en tu corazón y en el mío. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Aleluya. Es que no es porque yo esté aquí enfrente, pero realmente debemos de alegrarnos, aunque los tiempos sean malos. Gloria a Dios, aleluya. A los discípulos también los persiguieron, y es realmente, cuando realmente no hay paz en tu casa, cuando te sacan en tu casa, vea esa película, imagínela. Cuando vives cómodo y cuando viene esa persecución y te sacan de ese lugar y te mandan, honestamente es aterrador, pero pasa porque no hemos testificado que el propósito de Dios está en nosotros. Así vamos a ir a Dios en oración. Maravilloso Dios y buen Padre que estás en gloria, Señor mío y Dios mío, he predicado tu palabra. No es mía, es tu palabra. Y si tú tienes algo que hacer con nuestros hermanos, con mi vida, ayúdanos a entender el propósito que está en nosotros. No hay palabras, no hay lenguaje. Por toda la tierra se oyó tu voz y el estruendo de tus palabras. Señor mío y Dios eterno,
Ayúdanos a entender el propósito que hay en nuestras vidas. Le dijiste al salmista David: yo quiero cumplir mi propósito en tu vida. Así haz hoy en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a diferenciar el bien y el mal. Ayúdanos a ver la oscuridad y la luz. Ayúdanos a sentir tu gracia en nuestras vidas. Señor mío, el propósito del ser humano y tu propósito es muy diferente. Que nos ofreces un cielo nuevo y una tierra nueva. Oh, bendito sea tu nombre, mi Dios. Ayúdanos, levántanos y danos fuerzas como de búfalo, y úngenos con aceite fresco, porque solamente en tu propósito podemos estar seguros, solamente en tu mano podemos escondernos. Gloria sea tu nombre, mi Dios. En esta hora, Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice la congregación. Bendice la congregación. Auméntale su fe y bendícelos cada día, Padre. Escucha sus oraciones. Salva sus familias. Sana toda enfermedad. Porque tu palabra nos dice que sanarían, porque creemos en el dador de la vida. Mi Dios, gracias en esta hora te doy. Bendito sea tu bendito nombre, mi Dios. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Gracias. Así dejamos el lugar.